Bueno, creo que ya estamos, se van a ir sumando seguramente, pero bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer encuentro del ciclo de charlas del 2025. Yo soy la doctora Yelena Signa, soy presidenta de la Asociación Abogacía Unida y tengo el honor hoy de coordinar este encuentro. En esta ocasión me toca reemplazar al doctor Diego Souto, quien no pudo estar presente, así que bueno, nada, espero estar y llevar adelante esta charla con la misma calidad y compromiso que el doctor. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente al presidente de la Fundación FEJA, el doctor Palacet, por brindarnos estos espacios de reflexión, debate, análisis sobre cuestiones que tienen un impacto directo en nuestra práctica profesional. Hoy nos convoca el análisis del fallo Levinas, un tema de gran interés y relevancia para nuestra profesión. Para abordar esta temática contamos con la presencia de dos expositores de primer nivel, amigos de la casa también, quienes nos van a compartir su análisis, su visión en relación a todo lo que nos tiene preocupados a los abogados y las abogadas, eh, porque no sabemos con exactitud qué camino tomar, si ante la posibilidad de un recurso extraordinario vamos directo a la Corte, o ahora con este fallo tenemos que pasar primero por el Tribunal de Justicia de la Ciudad. Esta charla tiene como objetivo eh, aclarar algunas dudas con respecto a este tema, así que voy a presentar a los expositores. Uno de ellos es el doctor Félix Nazar de la Vega. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, presidente de la Comisión de Derecho Administrativo de la Asociación Abogacía Unida. Y también nos acompaña el doctor Sebastián Mouro. Él es abogado, especialista en Derecho de la Salud, participante de las Jornadas Nacionales y Jornadas Rosarinas del Derecho de la Salud. Escribe y expone temas referentes al derecho de la salud y a su estrategia jurídica, tendiente a resolver los temas complejos de índole judicial y negociaciones y arbitrajes. Así que, bueno, doctores, en nombre de todos les doy la bienvenida y los escuchamos muy atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Yelén por la exposición. Para mí es un honor, como siempre, este, primero compartir esta charla con mi amigo y colega, el doctor Sebastián Moauro. Después, por supuesto, también para mí es un honor siempre que me convoca Abogacía Unida y FEJA poder dar este tipo de charlas. La verdad que a uno lo apasionan y nunca a uno le encuentra la vuelta. ¿Por qué? Porque, como estabas diciendo vos, el tema de que nos convoca, que es el fallo Levinas, es un tema que genera, digamos, más incertidumbres que certezas, y eso es lo propio, y no sé a qué apuntó la Corte con esto, que ahora por supuesto lo vamos a exponer, pero bueno, en algún punto, ya con que empecemos a tratarlo, con que empecemos a estudiarlo, empecemos a pelotearlo entre los distintos colegas de alguna manera, es una manera de salir adelante. No sé, doctor Moauro, si quiere decir algo con respecto a a la Buenas introducción. tardes, buenas tardes a todos. Gracias, Félix. Gracias por la presentación. Espero que se me esté escuchando bien. Eh, bueno, como dice acá el colega Félix, un fallo no que sorprende, quizás sorprende por los tiempos en los que fue dictado. Era un fallo que venía con sus antecedentes o una postura que iba tomando la Corte con antecedentes anteriores, un expediente que estaba para el tratamiento de la cuestión de competencia y de la cuestión que en definitiva está debatida, que es quién es el máximo tribunal competente previo a poder llegar a la instancia federal de la Corte Suprema, y un expediente que estaba del año 2020. Sabemos que la Corte es un poder del Estado que si lo primero que hace es leer tiempos políticos y después dictar fallos políticos, más allá de las incumbencias jurídicas que tenga. Y este no es un fallo que escapa a eso, que nos abarca tanto a los justiciables, porque tiene sus consecuencias en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, y en cuanto a las incertidumbres propias que genera este tipo de soluciones contra natura o creaciones pretorianas, y por el otro lado a los letrados, que nos vemos ahora en esta tratando de acomodarnos a una reconstrucción
distinta de lo que es el ejercicio recursivo para poder arribar ante la Corte. Así que bueno, es interesante desde el punto de vista jurídico y político también, pero de mucho debate, como decía el colega. Sí, un poco ya agarrando ya, empezar a desgranar este tema, eh, la duda acá es cómo encararlo. Y bueno, antes que nada, digamos, me parece lo principal y nos pareció lo principal empezar a ver de qué se trata el fallo. Básicamente lo que se trata es sobre la resolución de un conflicto de competencia que ocurre entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Ordinaria, por supuesto, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puntualmente la acción, sí, puntualmente la acción, perdón, voy a hacer un, Eh, sigo yo. Eh, Vamos a volver un poquito a lo que estaba planteando antes que el doctor siga con el antecedente del caso. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay o fue habiendo una especie de progresividad de las posturas de la Corte respecto de las competencias, de cómo se dirimen las competencias, cuáles son los tribunales que resultan competentes para entender en esta dilucidación de las competencias planteadas entre jueces de distintas perdón, Sebastián, características. estoy, ¿eh? Perdón. Bueno, voy completando un poquito esto. Eh, Previo a ubicarnos en el contexto de la causa en concreto, que es la causa Levinas, Fernando Levinas, lo que tenemos que tener en cuenta que es donde la Corte fue un poquito avisando cuál iba siendo la postura que iba tomando, que esto fue en un decurso de más de 10 años, donde fue dictando distintos fallos. Tenemos el fallo Corrales, que lo va citando los mismos considerandos del fallo de Corte, como avisando un poquito, bueno, esto lo venimos nosotros planteando de a poco, que no sorprenda, como quizás está excusándose en la decisión final. El caso Corrales, que es uno de los primeros que se dicta en el año 2015, donde la Corte plantea el carácter transitorio que tienen los jueces a partir del dictado de, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley Cafiero, digo, esa transitoriedad en pos de ir otorgando a estos jueces a medida que se iba traspasando esta órbita, esta competencia y esta jurisdicción que tienen que tener los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para entender en causas comunes, lo que va avisando la Corte es no equiparemos a la justicia nacional con la justicia federal y tengamos en cuenta la transitoriedad que van teniendo esta justicia nacional. Lo cual lo va desarrollando también en el caso Nisman, muy conocido el fallo, que vuelve a ratificar esta postura respecto de los jueces federales no son equiparables a los jueces nacionales, los va bajando un poco, los va diferenciando. Entiendo que buscando esta solución definitiva, en la cual es otorgar la entidad del Tribunal Superior o última instancia de revisión dentro del esquema recursivo al Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires. En otro caso, que es el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también tratado por la Corte, ahí lo que se determina y se establece es la competencia originaria que podía tener la Corte frente a cuestiones debatidas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que no tenía el estatus de provincia. Y ahí la Corte también, esto es en el año 2019, le empieza a dar esa posibilidad de asumir la competencia originaria cuando está en disputa intereses del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el de otras provincias. Entonces, de a poco nos va incorporando en este nuevo esquema, que en definitiva es el considerar el Tribunal Superior de Justicia el último tribunal previo a poder plantear un recurso extraordinario. Podemos hablar del fallo Bazán también, y de los antecedentes previos de los cuales se agarra principalmente la Corte, que es Di Marzio y Estrada, todos en el mismo sentido de otorgar de que no podía ningún recurso extraordinario poder llegar a la Corte si no había una decisión previa del órgano superior de la jurisdicción, provincia, en este caso Ciudad de Buenos Aires, y toma un caso Di Marzio
que es muy característico porque fija también ahí un límite a las legislaciones provinciales en cuanto a que no podían existir reglamentaciones que tiendan a cercenar la posibilidad de ocurrir ante los máximos tribunales locales en virtud de esto se trató en un caso penal y estaba dado en cuestión del monto de la pena. Hasta el determinado monto de la pena se podía recurrir ante la Suprema Corte de Buenos Aires y en otros no. Y entonces la Corte ahí dice, no, hay un límite que está impuesto por el artículo 31 de la Constitución, las reglamentaciones locales no pueden impedirlo, por lo tanto, se debe acceder al Tribunal Superior de Justicia para que a su vez se pueda acceder al recurso extraordinario ante Corte. Ese es el esquema que es el antecedente que nos pone en el fallo que estamos en este momento analizando, y le doy la palabra a Félix, que estaba con el antecedente del caso. Gracias, Sebastián. Disculpen, nada, me hacía un acople en mi voz y me molestaba, por eso hice el cambio de lugar de oficina. Bueno, me pareció bastante interesante lo que dice el doctor Moauro. ¿Por qué? Porque acá lo que hace la Corte en realidad fue preparando el camino para establecer y fomentar o darle mayor importancia, primero lo que es la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme ocurrió con la reforma de 1994, que fue primero estableciendo y fortaleciendo con los fallos que estuvo describiendo, con el raconto de fallos que estuvo describiendo mi colega, fue fomentando lo que es la autonomía y fortaleciendo la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, y en el mismo sentido, estableciendo la competencia del Tribunal Superior de Justicia como último tribunal en los términos del artículo 14 de la Ley 48 para acceder a la Corte respecto de las cámaras nacionales de apelación con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la Corte, mientras los fallos que estaba describiendo el doctor Moauro, fomenta y fortalece la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, o en el mismo sentido, o paralelamente, no por otro lado, establece que el Tribunal Superior de Justicia es el último tribunal en los términos del artículo 14 de la Ley 48 como para acceder a la Corte. Esto es a donde llegamos con Levinas. Levinas básicamente agarra... es un juicio que tramitó en el Juzgado Civil 75, es León Ferrari, es un jurador, le había dado un mandato respecto al manejo de las obras de arte que él tenía al periodista Levinas. Después le inicia un juicio por rendición de cuentas y reclamo de daños y perjuicios, el cual lo gana en primera instancia el señor Ferrari. La sala confirma, y ahí Levinas lo que hace es interponer contra el fallo de cámara de la sala A, que ratifica el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Civil 75, presenta un recurso de inconstitucionalidad previsto en la Ley 402, que es la ley de procedimiento ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, cualquiera de los colegas acá que estén trabajando, ya en lo inmediato tienen que estar leyendo lo que es la Ley 402. Es decir, lo que hace la abogada de Levinas es interponer el recurso de inconstitucionalidad previsto en esta ley, por supuesto, a los 10 días de dictado el fallo de cámara, y paralelamente interpone el recurso extraordinario federal. La Cámara Civil rechaza el recurso de inconstitucionalidad porque es un recurso no previsto en el Código Procesal, desconociendo la competencia del Tribunal Superior de Justicia, y también rechaza el recurso extraordinario federal porque es una cuestión de hecho y prueba ajena a la cuestión federal que tanto conocemos. Levinas lo que hace, interpone un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal de Justicia reconoce la competencia y revoca el fallo de la Cámara. Le libra un oficio a la Cámara Civil, y la Cámara Civil sostiene su competencia y dice que el Tribunal Superior de Justicia no tiene competencia para revisar sus fallos. Esto vuelve a la Cámara Civil, al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia, verificando que hay un conflicto positivo de competencia,
conforme el decreto 1285/58, establece la competencia de la Corte, dado que ambos tribunales, desconociéndose la competencia de uno u otro o discutiendo la competencia sobre el caso, no ven un tribunal superior común a ambos tribunales que no sea la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia es que adquiere la competencia sobre el fallo Levinas. En este caso, como bien señalaba el doctor Moauro, en el considerando sexto es donde hace esta descripción de fallos, es decir, todos estos fallos, Levinas es la consecuencia de lo que estuvo diciendo acá el doctor Moauro, de todos los fallos que estuvo describiendo y enumerando. Es decir, ¿qué pasa? Primero, en los primeros fallos, con posterioridad, cuando se planteó la competencia del Tribunal Superior de Justicia y la autonomía de la Corte Suprema, perdón, la autonomía del Tribunal Superior de Justicia, la competencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que hacían todos los fallos es: recomiendo que se realicen todas las modificaciones estructurales para que la justicia ordinaria pase a la ciudad. Después dijo, doy un plazo, como en fallo Badaro, y después dijo, exhorto, como en Bazán y en Levinas, en el fallo de ahora. Es decir, que el fallo Levinas, en este caso, lo que hace es establecer que la vía recursiva para acceder a la Corte de los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estamos hablando de la justicia nacional, civil, comercial, laboral y penal, sí o sí son la competencia es del Tribunal Superior de Justicia. Esto es lo que establece Levinas y es lo que exhorta. Pero ahora, ¿cómo viene esto? Esto viene por la reforma del 1994, que a través del artículo 129 de la Constitución Nacional le dio la competencia o estableció la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, esto lo vamos a manifestar rápido, la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autonomía fue fijada con un plazo determinado para que las autoridades de la ciudad las autoridades de la Ciudad Autónoma, las autoridades de la ciudad y del Congreso se pongan de acuerdo. Se demoran en poner de acuerdo, estuvieron 30 años y es como surge el fallo Levinas. Eso es básicamente lo que es el fallo Levinas. El fallo Levinas es el reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para atender en forma necesaria los recursos extraordinarios federales. Ahora, ¿qué podemos decir esto? Es decir, lo que se pone en discusión y lo que ponemos en discusión todos los letrados es, ¿es competente la Corte Suprema para establecer una vía recursiva novedosa? Es decir, no obstante lo que dijo en distintos fallos del inciso 6, del considerando 6 de Levinas, la Corte puede modificar, puede restablecer o establecer una vía recursiva nueva, diferente a la del Código Procesal. Es decir, la omisión y la demora prevista en el artículo 129 de la Constitución Nacional para el traspaso de las competencias de la justicia ordinaria nacional a la justicia local, ¿se justifica o justifica que se establece una vía recursiva nueva no prevista en el Código Procesal? Por otro lado, la Ley 402, que es la ley de procedimiento judicial que establece o que tiene vigente la CABA, no prevé la existencia de un recurso extraordinario federal, no lo prevé en sí mismo, prevé el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo vas a recurrir? Es decir, ¿de qué manera podés recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia a los efectos de llegar a la Suprema Corte cuando el propio texto de la ley de procedimiento no lo fija? Entonces acá estamos ante un problema grave, no sé, Sebastián, si querés acotar algo, estamos ante un problema grave procesal. ¿Por qué? Porque, reitero, no está previsto que a través del Tribunal de Justicia, por la propia ley de procedimiento judicial de la CABA, ley 402, se llegue al recurso extraordinario federal. ¿Cómo hace la Corte?
violando y avasallando violando y avasallando el Código Procesal, incluso la ley 402 de procedimiento de la ciudad, cómo avala y cómo fija pretorianamente una nueva, como decía Rosencrantz en su disidencia, cómo fija una nueva vía recursiva. Lo que trae aparejado también, esto entre distintos problemas, el gravísimo problema de qué se hace con los justiciables, qué hacen los abogados de a pie, a quién recurren. Me gustaría, Sebastián, que ahí te pongas vos un poco sobre lo que... Sí, en realidad lo primero que nos encontramos todos sorprendidos es la postura que toman las distintas cámaras de apelaciones de manera plenaria, de manera mayoritaria, frente al fallo de corte. Y todas las cámaras han desconocido la decisión de la corte y tenemos hoy realmente un conflicto de poderes que yo no sé, quizás algún letrado con más experiencia que yo lo pueda recordar algo similar, pero yo no recuerdo donde las cámaras nacionales de manera unánime y con argumentos tan contundentes, la Cámara Nacional Civil en el plenario es un fallo de casi 100 hojas, donde está fundamentado, justificado y expuesto, inclusive hasta efectuada una serie de reproches desde el punto de vista de la juridicidad de la decisión adoptada la Corte. Lo cual, tanto a los justiciables como a los letrados, nos va a poner en una encrucijada de tener que optar ahora por 2 vías recursivas, hacer reservas de ambos recursos, tener que agotar las instancias, ambas instancias, terminar yendo en quejas, porque en definitiva uno va a plantear un recurso de inconstitucionalidad en un fallo civil ante la Cámara, y la Cámara lo va a rechazar, va a repetir en corte al Tribunal Superior de Justicia, lo cual es realmente una cuestión compleja de la cual va a ser bastante difícil salir, más que nada por las posturas que están planteadas las cámaras, y basta leer cualquiera de los fallos plenarios que se han dictado o de los acuerdos plenarios para darse cuenta de la gravedad institucional que implica esto. Por otro lado, no nos olvidemos que tenemos, como decía al principio, una causa que estaba para sentenciar desde el año 2000, que se adquiere o sea, se consigue la mayoría con el voto de un ministro de Corte a 2 días de renunciarlo, eh, sabiendo que iba a renunciar porque no fue una renuncia intempestiva, con una publicación el mismo día de la renuncia. Por lo tanto, las mayorías que se obtuvieron en ese momento, hoy, teniendo en cuenta que hay un nuevo ministro de Corte y se verá qué pasará con el hijo, tampoco sabemos si la Corte va a pensar lo mismo dentro de un tiempo, porque las mayorías se modificaron, teniendo en cuenta inclusive hasta la gravedad y la trascendencia de este tipo de fallo. Eh, y es bueno tener en cuenta que la Corte dictó tanto un fallo de características procesales, la Corte reconoce que es un fallo técnicamente procesal, pero deja toda una consecuencia política importante y una declaración política en cuanto a esta demora en el traspaso de la potestad del Estado hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que realmente son una toma de posición frente a lo que ellos consideran una desidia casi injustificable del poder, de los poderes ejecutivos y de los acuerdos políticos que se tenían que arribar ya desde el año 1994. Rosencrantz lo dice, lo que pasa es que para Rosencrantz no es suficiente como para eso habilitar la intromisión de un poder sobre el otro. Lo que considera Rosencrantz en el voto de minoría es que hay un poder que se está entrometiendo en otro poder. Está en alguna medida, de manera pretoriana, legislando primero sobre estatus de jueces y segundo sobre recursos que no existen en ninguno de los procedimientos. ¿Y por qué hablamos de que está desnaturalizando la calidad, si se me permite, de cada uno de los jueces? Porque, por un lado, o está elevando de rango a uno de los tribunales o está disminuyendo al otro. Nosotros tenemos justicia nacional, jueces nacionales, con, cuya ratificación está hecha por la ley 24 y 588, la denominada ley Cafiero. Y por el otro lado tenemos jueces locales que están por Constitución Nacional y por la ley Cafiero, que insisto, es una de las críticas que le hace la Cámara porque no fue declarada inconstitucional, por lo tanto sigue manteniendo esa vigencia. Y la ley Cafiero lo que hace, la 24 y 588, es limitar el conocimiento de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires a cuestiones de vecindad, a cuestiones locales, pero no a los derechos de fondo.
o a leyes de fondo. Hablamos Código Civil, ahora Código Civil y Comercial, laboral, penal, etc. Entonces, lo que termina siendo el fallo, más allá de la creación pretoriana de un recurso, podríamos pensar que hasta de manera jurisprudencial se han admitido determinados recursos, como por ejemplo la revocatoria in extremis, que es un recurso que no está contemplado en ninguno de los ordenamientos y sin embargo, por creación doctrinaria, por acogimiento de las distintas jurisprudencias, se ha permitido que en determinadas circunstancias las cámaras revisen por revocatoria sus propias decisiones. Pero digo, más allá de eso, lo que termina generando, que es donde se vuelve disruptiva, es en otorgarle un estatus de tribunal nacional, si se quiere, a un tribunal local. Y ahí termina de romper todo este equilibrio de poderes. Lo que termina sucediendo es entonces, o que el juez local pasa a ser, está considerado como juez nacional, o el juez nacional se lo baja a juez local. Y ahí es donde se termina de generar este conflicto y por sobre todas las cosas, la toma de posiciones, que también es una defensa de intereses por parte de todas las cámaras nacionales. Y por otro lado, cuando se le corre vista a la Procuración de la Nación, el dictamen es en contra de considerar al Tribunal Superior de Justicia como el máximo tribunal local para después poder acceder a la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que hay acá es el voto de los 3 jueces en contra de la opinión posterior de las distintas cámaras nacionales como de la Procuración General. Y otro dato a tener en cuenta, que es lo que también plantea la Cámara Nacional Civil, es que se están afectando intereses no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino del Estado Nacional. Y entienden que es un proceso abrupto el decidir esto, limitando derechos del Estado Nacional sin haber tenido una previa intervención o haberse mínimamente permitido oírse al Estado Nacional. Es uno de los reproches que hace la Cámara Nacional. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos ya dentro de una disputa netamente política. Hay que tener en cuenta que la Corte, cuando se atribuye esta cuestión, si se quiere, direccionadora o para corregir este desfasaje que señala de distintos fallos y en Levinas, que lo sitúa en más de 20 años, de demoras, de desidios, toma un concepto del inmovilismo, que lo va repitiendo y se termina justificando en su decisión en este inmovilismo. En todo este tiempo que pasó entre que ninguno de los poderes del Estado, o que deberían ser, que son el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con obviamente el dictado de las leyes de traspaso, de determinados organismos y de determinadas competencias, durante todo este tiempo no se ha hecho nada, a pesar de que la Corte venía diciendo hay un mandato constitucional que ordena hacerlo, se debe hacer, lo venimos advirtiendo, bueno, no lo hacen, lo hacemos nosotros. Y el reproche es, ¿lo puede hacer la Corte? ¿Puede la Corte arrogarse una decisión política? Yo creo que no. Quizás los colegas o algunos opinen distinto. Quizás sí correspondería que se vaya progresivamente hasta la definitiva autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en todas sus competencias, porque la que no tiene es la judicial. Inclusive hasta se le ha pasado la competencia del poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no tiene la aptitud plena de lo que es la judicatura. Pero bueno, digo, sí habría que ir hacia la autonomía. Me parece que no es el medio y es una de las principales críticas que le hacen tanto las cámaras nacionales como el fallo de Rosenberg, que es muy ilustrativo en eso, que el doc lo va a explicar mejor. Félix, Sí. todo tuyo. No, a ver, un poco es lo que dice Rosenkrantz, que coincide bastante con lo de Casal, que por otro lado el dictamen de Casal fue en el 2020. Estamos hablando de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia fue en el 2020, el dictamen de Casal fue en el 2020 y esto recién se decide ahora. Lo que hace un día antes de que el doctor Maqueda se acoja a su jubilación. Entonces eso también le quita fuerza al fallo porque por más que, digamos, la corte en este fallo lo que se refiere es, a ver, volviendo para atrás, cómo se origina esto y me gusta saber de dónde partimos. Antes estaba antes del 94 existía lo que es la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
había una legislatura o lo que era un consejo deliberante muy chico, el intendente era elegido por el presidente de la nación, es decir, esta autonomía y su facultad federada que se le da a la ciudad de Buenos Aires arranca en el año 1994, con la intervención, por supuesto, esto a través del artículo 129 de la Constitución, lo que da origen a la ley Cafiero, que es la 24.588. Por supuesto que se fijó, en el artículo 6 se dijo, che, se tienen que, para todos los temas, para todas las cuestiones que no están del todo resueltas, póngase de acuerdo el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa? Porque se generó un conflicto acá. ¿Por qué? Porque estás hablando que le estás dando autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todavía era capital de la nación y sigue siendo hoy. Entonces, esto va de la mano con ¿cómo se puede decir? Con las facultades jurisdiccionales, porque con lo que es el ámbito y el poder ejecutivo, el poder legislativo no hubo problema. El problema se está dando porque en el ámbito de la ley no fue solucionado por la ley Cafiero ni por la propia Constitución. ¿Qué iba a pasar con las facultades jurisdiccionales que tiene todo Estado? Entonces, lo que se estableció es, che, pónganse de acuerdo ambos, es un mandato constitucional de pónganse de acuerdo las autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se va a hacer este traspaso jurisdiccional conforme la autonomía que fija el propio artículo 129 de la Constitución para la Corte, para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí es donde se establecen ya casi 30 años sin que esto avance, como dijo bien mi colega, se fijó facultades de contravencionales, facultades de tipo de vecindad, cuestiones de contencioso administrativo tributario, un fuero que si bien tiene un buen presupuesto y demás, no es la justicia nacional en lo laboral, en lo civil, en lo comercial, con la entidad que ello tiene. Entonces, acá lo que hace la Corte es decir un poco, y en algún punto le encuentro razón, digamos, podemos tener una diferencia con el doctor Mauro, de hecho lo estuvimos discutiendo, es, a ver, podemos, de alguna manera la Corte en algún punto tiene razón, diciendo, che, no están haciendo nada. La Constitución dice que ustedes tienen que hacer cosas que todavía no cumplieron. Entonces, la Corte se arroga facultades. Yo no tengo, la verdad, no, lo leí, mientras más lo leo, mientras más leo un argumento, más leo el otro, todos tienen su parte de verdad. Entonces digo, che, el inmovilismo que dice la Corte, por supuesto, que mencionó mi colega, ¿el inmovilismo justifica armar un nuevo procedimiento? Por supuesto que no. Ahora, un nuevo régimen procesal y un nuevo decurso y derrotero procesal para llegar a la Corte, formulado por la propia Corte, no. ¿Por qué? Porque la Corte con esto está dejando sin efecto el artículo 75, inciso 20, que establece que el artículo 117 de la Constitución, la ley 4055, la ley 48, todas las leyes que le recortó esta normativa constitucional y legislación que dice, che, la Corte es la justicia nacional, tiene que tramitar cualquier recurso administrativo, cualquier recurso judicial o recurso extraordinario federal, tiene que ir ante la Corte directamente, justicia nacional, recurso extraordinario federal. Lo propio las vías recursivas dictadas por el Congreso, el Código Procesal Civil. Entonces, acá sí es verdad, hay una creación pretoriana, pero en algún punto se podría entender justificada porque la Corte hace ya varios años que viene diciendo que esto se tiene que arreglar. Entonces, en algún punto puede llegar a tener cierta razón. ¿Por qué? Porque además la Corte dice, perdón, la ley Cafiero también era transitoria. Es decir, acá es donde también me hace ruido, ¿por qué? Porque la Corte dice, che, yo digo que lo hago ahora, lo que no sé, digamos, la ley Cafiero fijaba dentro de distintas atribuciones en la relación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, fijaba cómo se iba a regir. Ahora dicen, che, había que hacer acuerdos, no se hicieron. Bueno, lo hago yo directamente. Además, la ley Cafiero era transitoria. Eso es lo que está diciendo la Corte. Entonces, en algún punto, digamos, en algún punto es verdad. Digamos, si nos ponemos en puristas, decimos, che, la ley se excedió, la Corte se excedió. Ahora, la Corte hace mucho tiempo que viene
dictando fallos que son erga omnes, como este pretende ser, y viene aduciendo esto que está diciendo ahora Levinas. Es decir, ahora, ¿es responsabilidad de la Corte que no se hizo en 30 años? ¿Es responsabilidad de los poderes políticos? Ahí me genera cierta duda. Por eso no lo tengo tan claro. Es decir, me genera duda desde el punto de vista, sí, hay el inmovilismo. No es causa para robarse funciones, pero sí podés exhortar. La Corte lo puede hacer. Lo hizo en el fallo Berbisky, cuando ordenó lo que es el régimen de las cárceles, digamos, cómo debía mejorarse el régimen del país. Es decir, con un fallo estableció y modificó todo el régimen penitenciario, fallo Berbisky, o incluso el fallo Mendoza, un tema de medio ambiente. Es decir, la Corte se puede arrogar, digamos, en algunas cuestiones, sale del clásico o de la doctrina clásica del control particular y centrífugo. Pero bueno, es un tema a debatir. Sí, es verdad, normativamente no tiene razón alguna, eso es verdad. Ahora, ¿qué pasa con las autoridades que no hicieron nada? Eso es una parte también, porque estamos cayendo de la Corte, pero las autoridades de todos los partidos políticos nadie hizo nada. Ese es un tema. Genera cierto conflicto. ¿Por qué? Porque la autonomía fue decretada, se dictó la Constitución Nacional, se dictó la ley Cafiero. Y nunca las autoridades, incluso esto es transversal a todos, porque hubo en ambas jurisdicciones, la nacional, del Estado Nacional, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo de todos los colores políticos, nadie lo hizo. Entonces, es verdad, se le cae a la Corte, es verdad que debilita su posición, que haya estado 5 años para decretar este fallo, eso es verdad, pero en principio, a mí en algún punto estimo que esto hay que pegar a veces para determinadas cuestiones hay que pegar un volantazo en algún punto. Por supuesto que esto, por otro lado también tengo la contradicción como abogado litigante, que esto afecta al servicio de justicia. ¿Por qué? Porque esto va a haber abogados que se van a equivocar y van a dejar firmes fallos que no deberían estar firmes por un error en la concepción en la interposición de un recurso. Eso es verdad también, porque eso es verdad, eso lo reconozco, pero me genera mucha duda, es decir, también, sí, particularmente yo creo que no hay régimen legal alguno que autorice a la Corte a hacer lo que hizo. Creo que el fallo en sí de la Corte es inconstitucional, pero también hay una responsabilidad política de todos los que estuvieron, porque esto es un híbrido. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un híbrido, la justicia local es un híbrido. Digamos, cualquiera de los que me están escuchando, incluso los que lo hace 40 años que ejercen el derecho, y hoy tienen que incorporarse o tienen que litigar en un foro que nunca litigaron. Yo en mi vida litigué en el foro de la Seguridad Social perdón, la Seguridad Social ahí en el foro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nunca. Y ahora voy a tener que ponerme. Entonces, ¿pero qué recursos tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el órgano jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para soportar la carga de trabajo que tienen los juzgados nacionales? Por otro lado, también, digamos, por eso digo, no tengo una posición tomada porque es verdad, legalmente es un error el fallo de la Corte. Y ahora, digamos, es un error de todo tipo. Ahora, las responsabilidades políticas están. La orden, la instrucción dada por la Carta Magna está y no se hizo. Entonces, sí, es un híbrido que a mí me genera muchísimas dudas. Genera dudas, por ejemplo, incluso en cuanto a la facultad de superintendencia de la Corte. ¿Quién ejerce la superintendencia sobre la Cámara Civil, sobre la Cámara Comercial? ¿Quién controla? ¿Cuál es el órgano? ¿La Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia? No nos olvidemos que los jueces nacionales, los jueces y los camaristas nacionales son designados por el Congreso. ¿Quién los va a jugar? ¿El Consejo de Magistratura de la Ciudad? ¿Por la legislatura que está nombrado por la legislatura porteña? Es un híbrido, creo que es un enchastre en algún punto que, sin temor a contradecirme, digo, era en algún punto necesario. ¿Por qué? Porque esto hay que arreglarlo. El servicio de justicia se merece que esto se arregle de alguna manera.
Nada, eso es una opinión y me gustaría saber qué opina de lo que dije el doctor Sebastián Moauro. Y por supuesto todos y todos, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que lo que nos encontramos acá, volviendo un poquito a lo que es esta desfiguración que se termina generando entre jueces locales y jueces nacionales, es que, como apuntaba Félix antes, nosotros en este momento tenemos virtualmente, según la doctrina de corte, en juego para la aplicación en un mismo territorio, para un mismo conocimiento de causa, tenemos dos códigos procesales. Tenemos el Código Procesal Civil y Comercial o la Ley de Procedimiento Laboral. Y por el otro lado, en lo que es los fines recursivos, tenemos el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que es inédito en el resto del territorio federal. No hay otro lugar donde se rija por dos códigos. Digo, tenemos los códigos provinciales y después tenemos la Ley 48. Acá tenemos el Código Procesal Civil y Comercial, tenemos el Código de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos la Ley 48. Y el segundo de estos introducido por la ventana y de manera forzada. Entonces, realmente lo que se terminó generando es una especie de Frankenstein procesal que no solo nos limita, delimita, nos puede lugar a la confusión, inclusive hasta la generación de costos extras, porque vamos a suponer que se decida ante las posturas tan distintas, tan disímiles de la Cámara Nacional, por un lado, y de la Corte, que en definitiva va a decir que el Tribunal Superior de Justicia es eh, el máximo tribunal, por lo tanto es la única posibilidad de poder llegar al conocimiento de recursos extraordinarios. Y en tanto y en cuanto se mantenga este voto mayoritario. Eh, Ambas denegaciones, la denegación de recursos, la necesidad de interponer quejas va acompañado de los depósitos de ley. Entonces, duplicaríamos los depósitos en este caso, si se va por dado esta situación Muy de bien. incertidumbre, que quizás la incertidumbre se disipe dentro de 2 meses, no lo sabemos, pero hoy es la que tenemos. De hecho, en el estudio nosotros ya estamos planteando, eh, tanto en causas nuevas como en causas donde tenemos que recurrir sentencias a ambas reservas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, y lo que son los costos marginales, que son los honorarios de las sustanciaciones de ambos recursos y ambas quejas. Entonces, no solamente es tiempo, porque claramente esto va a generar el inmovilismo que la Corte quiso evitar, lo va a terminar generando en el sistema judicial. Nadie va a querer mover nada. De hecho, hoy el Tribunal Superior de Justicia, creo que todavía está vigente y si no lo va a prorrogar, dictó la suspensión por acordada de la Corte, la suspensión de todos los plazos para interponer los recursos de inconstitucionalidad de ley. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, tenemos lo que quiso ser una cuestión de certidumbre. Yo creo que, quizás esto es una interpretación bastante ingenua mía, pero yo creo que no se vieron venir la postura que iban a tomar las distintas cámaras, porque distintas si las cámaras aceptaban la doctrina de corte y esto quedaba un poquito diluido y a la espera de un compás acompañado por el ala política para ir reformando las distintas leyes y las transferencias con transferencia de partidas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Porque esto es un tema mucho más complejo que pasarle solamente, como pasó en los últimos años, algunos delitos para que investigue la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Es un poco más complejo, hay que pasar toda una estructura, hay que modificar leyes, hay que pasar estatus de empleados, porque pasarían a tener un estatus distinto, esquemas arancelarios, escalafonarios y de salarios distintos. No es sencillo justamente esto. Y lo vemos en el traspaso de lo que es el registro de la propiedad inmueble y distintos organismos que están en trámite de traspaso y sin embargo quedan frenados, ya sean por reclamos sindicales o por distintas acciones judiciales que se van planteando. Entonces, la verdad es que lo que se generó es esa incertidumbre. Y por el otro lado, que esto lo recoge Casals y lo pone en el dictamen, es y volvemos con lo mismo, nosotros tenemos una justicia nacional que depende para el juzgamiento de poderes nacionales, para su designación de poderes nacionales, que la cuestión salarial la definen desde el Estado Nacional, desde los poderes de la nación, y sin embargo sometemos la revisión de sus decisiones jurídicas, que son las más importantes, que en definitiva son los órganos, a tribunales locales, inferiores. Entonces, hoy lo que tenemos es esa ruptura, hay una ruptura de un equilibrio
insisto, contra natura, insisto, forzada, apresurada, y desconozco cuáles fueron las intenciones, pero evidentemente no fueron como las debían haber esperado. Y esto va a generar una serie de incertidumbres enorme y que me parece que el desarrollo jurisprudencial es lo que nos va a dar un poquito de luz y ver, viendo cómo se van moviendo los distintos tribunales. Pero hoy tenemos esta dificultad. Ya lo dijo también la Cámara Laboral en cuanto a que se está coexistiendo con dos sistemas recursivos sin haberse cuestionado la constitucionalidad de ninguna de esas articulaciones. Entonces, tenemos el 160 y pico, etcétera, que hace una remisión al Código Civil y Comercial, que es la interposición de los recursos no extraordinarios, y sin embargo están vigentes ambas dos. Entonces, inclusive hasta la decisión de la Corte choca y carece de esa legitimidad. Están coexistiendo dos sistemas recursivos, ninguno invalidado, en definitiva uno construido y el otro no invalidado, y esto genera lo que nos está generando últimamente digo, quienes hacen laboral se han visto involucrados en estas cuestiones de las tasas, en esta pelea, quien hace parte trabajadora, quien hace parte empresaria, hace 3 años que se está en una incertidumbre absoluta que no se sabe cuánto va a terminar pagando un cliente, porque un día se les ocurre aplicar el CERTO y la Corte dice, no, vamos, en realidad apliquemos tal cosa, y viene la Cámara y le dice que no. O sea, realmente es una situación institucional demasiado compleja desde el punto de vista judicial. Y esto me parece que terminó siendo un poquito la frutilla del postre. Yo insisto que me parece, y siguiendo el voto de Rosenkrantz, que me parece que es bastante esclarecedor en este aspecto, y lo toma la Cámara Civil, sobre todo in extenso, porque, insisto, está muy bien desarrollado, y son más de 100 páginas que escribieron. Esto de que todas estas cuestiones que la Corte marca y que hace suya también Rosenkrantz no justifican esta modificación institucional que en definitiva es la que tenemos hoy. Que hoy el común de la gente no está en los diarios, digo, no es algo que se esté debatiendo, como es el caso de si el ministro de la Corte lo ponemos por decreto o no ponemos por decreto, circunstancia también de largo debate y análisis. Pero sin embargo, como decíamos antes, y como están diciendo algunos colegas, esto va a influir directamente sobre cada uno de los ciudadanos, tanto en tiempo como en incertidumbres como en costas. No sé, Félix, vos si tenés algo más para agregar respecto a esto. Digamos, hay un tema, es verdad que acá se ha accedido, digamos, cuando hablamos cuando estábamos hablando del tema de las sentencias, del tipo de sentencias que está dictando la Corte, digamos, la Corte tiene su función de control de los demás poderes, control de la constitucionalidad de los demás poderes, y digamos, uno hace un control de constitucionalidad cuando hace un exceso, cuando pretende a través de ese control de constitucionalidad, que se lee el artículo 116 de la Constitución Nacional, excederse, me parece que ha generado este conflicto, porque cuando ha dictado otros fallos, de este tipo de sentencias atípicas o de mandatos de hacer que hace la Corte, no tuvo en cuenta esto, porque es verdad lo que dice el fallo de Rosenkrantz, es clarísimo cuando hace referencia a las vías presupuestarias, a las adecuaciones operativas que vos hiciste de referencia, Sebastián, todo tipo de adecuaciones operativas y presupuestarias, totalmente, más el control de superintendencia. Es decir, digamos, esto, para que tengamos claro, el fallo de la Corte, más allá de que puede parecer para el que es lego cierta lógica, carece de fundamento legal por donde lo mires. Es decir, la mera omisión de los poderes, del poder ejecutivo o legislativo de ambas jurisdicciones no amerita que en forma pretoriana, como bien dice Rosenkrantz, se crea una vía recursiva nueva que tampoco explican cómo se va a hacer, porque acá hay que hacer un recurso de queja específico dentro de los 5 días que prevé la ley de ordenar, la ley 402, que es la de procedimiento de la CABA. Hay que pagar un depósito determinado. Sí, es complicado. Y además, otra cosa, la jurisdicción, digamos,
Yo vuelvo a la base de la Constitución del 94 cuando habla del artículo 129, que establece la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay un montón de legislación en consecuencia que se dictó, donde todas las jurisdicciones, digamos, toda la legislación, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Nación, referente a este tema, cuando hablo de la Nación hablo más que nada de la ley Cafiero, hace referencia a que es necesario realizar un traspaso del tipo político y acuerdos, digamos, y el soporte legal para hacerlo es a través de la ley Cafiero. Eso es lo que se establece. Y en consecuencia de la ley Cafiero, porque la ley Cafiero se dicta en los términos del artículo 199 de la Constitución, reitero, para regular cómo va a ser el funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto es capital de la nación, también hay varios, por ejemplo, la ley de ordenamiento de la justicia, la ley de ordenamiento de la justicia de la ciudad, es bueno que lo sepan, también ha dejado en suspenso un montón de artículos, hasta tanto no se resuelve esta cuestión, que son los acuerdos institucionales, por las vías institucionales que tiene que haber entre las dos jurisdicciones. Es decir, por donde lo miremos, esto realmente es un error. Sí, por supuesto que genera una responsabilidad grave respecto a los poderes políticos. La Corte puede decir lo que diga. En este caso creo que yo no sé de qué manera estoy viendo, porque ante la Corte no hay nada que se pueda recurrir. Entonces, contra este fallo de la Corte, ¿qué se hace? En principio, a los colegas, yo ya les digo, y vos, Sebastián, vas a coincidir conmigo, es hoy interponer los dos recursos. Es verdad que es exceso, pero los gran perjudicados son los operadores jurídicos y, por supuesto, los justiciables. Ahora lo cierto es que, volviendo un poquito atrás en cuanto al estatus de la Ciudad de Buenos Aires, y hay que recordar que la Ciudad de Buenos Aires nace de un acuerdo político, o por lo menos el estatus jurídico que se le otorga, pero nace menguada. ¿Menguada en qué sentido? No se constituye un poder constituyente, sino estatuyente, y no es una cuestión semántica meramente. No se, en la Constitución Nacional se la faculta para el dictarse un estatuto. Primero fue un estatuto del Gobierno de Buenos Aires. Después viene la ley Cafiero, que la ley Cafiero lo que hace es desoír el mandato constitucional, porque con esa intención reglamentaria lo que hace es limita las facultades de la Ciudad de Buenos Aires a cuestiones meras, casi como si fuera cuestiones vecinales, cuestiones municipales. Le da, pero no le da. Y la ley Cafiero fue cuestionada de la constitucionalidad varias veces. Eh, y la Corte está bien en cuanto a esta postura que asume y critica también la ley Cafiero en ese aspecto. Ahora, eh, digo, y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta porque también es una toma de posición por parte de la Corte. Lo que sí tenemos que interpretar hoy, porque la verdad que los tiempos de la realidad argentina son muy dinámicos y muy cambiantes. Este fallo fue dictado en una circunstancia donde estaban demorados los pronunciamientos de los nuevos ministros de la Corte. ¿A qué voy con esto? Eh, Habría que preguntarse cuál es la legitimidad que tiene hoy un fallo de estas características donde no está dictado por el voto de la mayoría y donde mínimamente hoy tenemos un nuevo ministro que podría no otorgar esa mayoría en una reedición o reestudio de este tipo de cuestiones. Porque, digo, hoy nosotros tenemos a García Mansilla, que se le acepta el juramento ante la Corte, por lo tanto, por más que esté en comisión, hoy es un juez, un ministro más de la Corte, hasta la ratificación por Senado, y Lijo, que hasta lo último que estuvimos leyendo, no se le concedió la posibilidad de que tome la licencia, pero vamos a suponer que renuncia al cargo de juez federal, quizás no, pero y caiga en la misma situación que García Mansilla. Tendríamos dos nuevos integrantes de la Corte, eh, que, de, que de los cuales no conocemos cuál es la opinión en un fallo tan trascendente y que en definitiva no fijó una conducta doctrinaria y jurisprudencial sostenida en el tiempo, que amerite una revisión. Nosotros tenemos dos nuevos ministros de Corte que inclusive podrían adherir a un voto parecido al de Rosenblatt y modificar esta realidad. Por lo tanto, ni siquiera hoy podríamos decir que la decisión de la Corte, más allá de la legalidad, por supuesto que tiene,
porque no está atacada por ningún tipo de vicio. No estaría tan claro si mantiene esa legalidad o se la puede mantener, perdón, esa legitimidad o se la puede mantener en el futuro. Me parecería que esto ameritaría una nueva revisión y un nuevo voto de distintos tipos de los integrantes de Corte para fijar una decisión mayoritaria futura y sostenida. Sí, Pero, sí, por supuesto, coincido 100%. Ahora, vos fijate, a ver, y ya, digamos, nosotros esto es una... eh, estoy totalmente, digamos, estoy de acuerdo, porque vos fijate que a qué apuntó la Corte con esto, qué es lo que quiso, qué es lo qué es lo que quiso hacer, porque tampoco vio digamos, el juego político, y más allá de que esto, por supuesto, es una cuestión que excede lo que es el ámbito de esta charla, qué es lo que pretendió. La verdad que yo todavía tengo una incógnita total, porque no había apuro alguno, realmente no había apuro alguno. No veo la emergencia, la urgencia. Vos pensás que voy a hacer una chicana barata, pero en 1853 se estableció el juicio por jurado y la Corte dijo, lo voy a establecer y che, en este fallo quiero establecer el juicio por jurados por la participación de los obreros en las ganancias, el artículo 14 bis, que todavía no es operativo y tendría que ser operativo, el control de los servicios públicos del artículo 41 tampoco está siendo operativo, hay omisiones de los poderes políticos ¿cómo se llama? Hay omisiones de los poderes políticos en poner en poner o hacer efectivo, y volviéndole una realidad palpable, varios institutos de la Constitución, y no se sabe la verdad por qué hace esto, porque realmente complican a nosotros, a todos nosotros como operadores jurídicos. A ver, yo reitero, digamos, cuál fue la finalidad política, pues la Corte dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pero siempre tiene una finalidad y un objetivo determinado, y en este caso, realmente, salvo el fallo de Rosenkrantz, que realmente para mí es un buen fallo, y más allá de llamarle la atención, como es, eso sí, es facultad de la Corte, llamar la atención a los poderes legislativo y jurídico de ambas jurisdicciones, esta obligación de poner a los fines del artículo 14 de la Ley 48 como Tribunal Superior de la Causa, el Tribunal Superior de Justicia en la ciudad, realmente es un incordio que nosotros, por supuesto, va a ver los abogados tenemos inteligencia, y sabemos batallar y sabemos qué es lo que vamos a hacer y lo tenemos claro. En este caso, por lo menos, nosotros en nuestro estudio lo que vamos a hacer es, puntualmente, recurrir a ambas instancias, pues no te podés quedar afuera de ningún recurso, eso es inadmisible. Ahora, ¿cuál va a ser en qué va a terminar esto? No se sabe, porque reitero, la Corte, vos presentás un recurso extraordinario, te lo deniegan, vas a queja ante la Corte y la Corte te lo va a denegar por lo dispuesto ya en fallo en antecedente Levinas. Eso es lo que va a pasar. pero perdón, siguiendo lo que estaba diciendo yo antes, con la nueva conformación de Corte, digo, hoy la Corte no es la misma que dictó este fallo, ¿está bien? Hay Tal un cual. integrante que se fue y un integrante que vino nuevo. Se interpone el recurso extraordinario, la Cámara lo concede y la Corte, la nueva conformación, se aviene a tratarlo y modifica el fallo. Todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora no tiene ningún tipo de sentido. Digo, y queda debilitada la Corte en definitiva. Esta es la inconsistencia de todo este apresuramiento, porque tengamos en cuenta, de nuevo, esto es un fallo, esta es una causa que está a estudio de la Corte del 2020, a 2 días de que se vaya un magistrado, como Maqueda, y en una causa menor. Pues si me dice que es una causa de relevancia para el país, relevancia institucional, o de un conflicto que es indispensable resolverlo, esto es una rendición de cuentas. Está bien que serán los herederos de León Ferrari, un artista plástico muy conocido, y Levinas, que es un periodista también conocido. Pero es lo único. Digo, no es quizás No una es- rendición de cuentas común y corriente como la que tiene cualquiera en el estudio, como para que la Corte salga a romper este escenario procesal, escenario político y escenario jurídico, detonando todo y realmente, a mi entender, perdiendo bastante legitimidad frente a las distintas cámaras porque realmente no le hicieron caso. Les importó poco y nada y van a seguir y vamos a tener este conflicto hasta que alguien se decida a resolver esta cuestión.
¿Mm? No sé, doctora Signa, si hay alguna pregunta. Perdón, Sebastián, vos querías comentar algo más, No, pero no, 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 estamos, yo estoy quería bien. saber si hay algunas preguntas. Ya lo eh, demás son opiniones personales, ya mucho más técnico, exacto. ¿no? Sí, más que preguntas hay O comentarios, aportes, claro, sí. aportes, adhesiones a lo que dicen, quejas también en cuanto a lo que tiene que ver con los costos de esto, quién los va a cubrir, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Eh, no sé si había alguien que había levantado la mano en un momento, si quiere comentar algo, hacer una pregunta. ¿Puede ser un escenario, por lo que planteé antes, interponer un recurso extraordinario, la Cámara prospera, va a la Corte, con la nueva conformación de la Corte dictan un fallo que es distinto a Levinas, no sé, pongamos, pero yo por el otro lado planteo en el Tribunal Superior de Justicia también, y que vaya dos fallos distintos? ¿Que la Corte dicte dos fallos distintos? No, no podría. No, que la Corte dicte un fallo y el Sí. Tribunal de Justicia, el Superior de Justicia, dicte otro, distinto. Si no se adhiera a Levina la Corte con la nueva conformación. No, lo que pasa es que lo que tendríamos ahí es lo siguiente, digo, eh, a ver, eh, perdóname, no volvemos a hacer la consulta porque quizás no te la entendí. Claro, si yo O interpongo la consulta o la pregunta. un recurso extraordinario hoy por hoy, Sí, la Cámara me hace lugar, ponele, llega a la Corte, y la Corte con la nueva conformación no se adhiere a Levinas y sí, resuelve. sí. Pero yo también planteé el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia. Lo que pasa es que desde el momento que la Corte toma, acepta que el máximo tribunal de la causa es la Cámara Civil en ese caso. Entonces, perdería todo tipo de sentido el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, por lo que tenemos que entender es que tenemos tanto la Cámara Nacional de Apelaciones como el Tribunal Superior de Justicia en pugna por quién es el máximo tribunal de la causa a los fines de la interposición de lo extraordinario por el artículo 14 de 48. Esa es la discusión. Ahora, desde el momento que la Corte se aviene a tratar el extraordinario, le está reconociendo a la Cámara, sería un sinsentido absoluto, que a su vez le permita el tratamiento al Tribunal Superior de Justicia y que le dé cierta Claro que validez. Perdón. No te escucho. No te estamos escuchando. ahí ya estaría aceptando su calidad de... Sí. Perdón, se cortó todo lo que dijiste. No sé si lo querés repetir. Tribunal Superior. Si quieren ahí lo que dice la doctora Signa, si pueden escribir las preguntas también, eso no hay Claro, problema. Ana, no se te estaba escuchando muy bien, se cortaba el audio. Si querés, puedes escribir al chat las preguntas y bueno, yo las transmito, si te parece. Yo tendría una pregunta, a ver si es posible. Sí, sí, dale. A mí me parece que, aún siguiendo el criterio de que la Corte Suprema mantuviera esto de que el Tribunal Superior de Justicia siga siendo el de la Ciudad de Buenos Aires en la futura composición, ¿qué pasaría con el foro laboral? Porque digo, en las provincias conviven la justicia federal y la justicia ordinaria. Se ha dicho incluso que en las provincias lo que ocurre también es que existe este doble costo que tiene que ver con la queja en la justicia ordinaria y posteriormente en la queja ante la Corte Suprema. Pero lo que no ocurre en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires es tener una justicia federal laboral, que es con quien más ha tenido riña un poco la Corte Suprema en este último tiempo. Pero, perdón, Capital, ¿a qué te refieres con justicia laboral federal? Claro, o sea, mi pregunta es la siguiente. Sí. Sabemos que acá en Capital está la Civil y Comercial Federal. Está Y la la civil, civil la comercial civil y la nacional. comercial. Pero eventualmente, por ejemplo, para mi representado, Mm. nosotros litigamos en Civil y Comercial Federal, con lo cual la cuestión estaría resuelta. Yo voy directamente con recurso extraordinario, con Levina, sin ningún Exactamente, tipo de preocupación. exactamente. Ahora, cuando estoy en un problema laboral, que estoy litigando para esa misma persona jurídica que tiene que ir a la competencia federal, y se aplica el convenio colectivo de trabajo que existen las relaciones individuales y todo, en ese marco, por la personalidad jurídica que tiene mi representado,
yo no tengo una competencia federal, me están obligando a mi representado a ocurrir a un tribunal que no es el tribunal federal, o sea, que no reviste el carácter de federal. Y de hecho, Lo que estoy averiguando que sí. en las provincias, para mi representado, por ejemplo, hay multifolios federales que incluyen la materia laboral, con lo cual tramitan estas cuestiones en la justicia federal en las provincias. Ahora, acá en Capital Federal, el vacío de esa cuestión convierte Lo- mucho más anómala la situación de la Cámara Laboral, me parece, ¿no? Es un sí, poquito, no sé si una pregunta o... lo que, a ver, para pasar un poquito claro, a ver si te terminamos de entender. Más allá de la competencia en función del sujeto, ¿no? Del sujeto reclamado, el sujeto reclamante, o sea, el actual o el demandado, porque digo, en las cuestiones de conflictos individuales de trabajo también tenemos un fuero federal en Ciudad de Buenos Aires, que es el fuero contencioso administrativo, todo lo que es empleo público, fuerza de seguridad, etcétera, está tratado en el contencioso administrativo, contencioso administrativo federal, que es el fuero federal para las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo regidas por la ley 20744, 22250 o cualquier otro tipo de estatuto que excluya lo principal, la aplicación de la 20744, es juzgado nacional, es fuero nacional. Nosotros tenemos hoy en Capital coexistiendo ambas dos, y también en provincia. A ver, para llevar una similitud en provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos los tribunales del trabajo, todavía siguen siendo la mayoría tribunales, donde se dirimen todas las cuestiones relacionadas con los derechos individuales del trabajo, y por el otro lado todo lo que es el empleo público, que cae en la órbita del contencioso administrativo federal. Empleo público nacional iría al contencioso administrativo federal. Eh, Insisto, no sé, porque vos No, me porque a ver, referís el en sujeto en particular a tu particular del que mandante. yo estoy Claro. hablando, el Mm, sujeto en particular es el Banco Nación, ¿sí? O sea, el mm, Banco de la Nación Argentina, que hoy también su estructura está siendo modificada por intermedio de un decreto, sí. mantiene igualmente en su artículo 27, la ley 21799, en la orden, digamos, de que litiguen el fuero federal. ¿Qué Sí. pasa en Capital? Porque la verdad es que los empleados del Banco Nación se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo 1875 y por la Ley 20.744. No es empleo público la del Banco Nación. No No, sé qué no. pasará con Aerolíneas Argentinas o qué es lo que pasará con Aguas Argentinas, por ejemplo. Por Digo, eso insisto, en tanto y en cuanto no sea empleo público, sigue rigiendo la Justicia Nacional del Trabajo en Capital Federal con este conflicto que estamos planteando. Digo, la aplicación procesal de la 18345 y la dificultad respecto de, o este conflicto se nos suscita respecto de si corresponde la competencia para, como último tribunal previo a la interpretación de recursos extraordinarios, si es el Tribunal Superior de Justicia o la Corte. Los únicos que están excluidos, sea por la calidad del sujeto, sea por el tipo de cuestión debatida, son todos los que son todos los que son federales. Seguridad social, civil y comercial federal, como marcabas vos, eh, porque digo, el hecho de que la carta constitutiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires o la carta orgánica, como algunas, pues yo puedo tomar como referencia el PAMI, la 19.032, eh, 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 faculta, en realidad es una prerrogativa a poder demandar en los tribunales federales, y sin embargo, el estatus de sus empleados es todo ley de contrato de trabajo, y están sometidos a la ley, a la Justicia Nacional del Trabajo. Por eso digo, ahí había una disociación entre ambas competencias. Insisto, todo lo que sería relacionado con conflictos individuales o de aplicación del convenio colectivo, sería Justicia Nacional, y estaríamos en este fárrago que tenemos en este momento de recursos. Si era claro, la pero yo pregunta y si está eventualmente contestada. cuestionaría eso, porque a mí me parece que el Tribunal Superior de Justicia no tiene o sea, la cualidad que quizás tiene la Cámara Nacional. Bueno, obviamente porque yo no estoy de acuerdo con No, lo que hicieron, pero No, no, pero está es bien. planteable, por supuesto. Es planteable y Ojo, se va a configurar un conflicto de competencia. a lo que yo me refiero es que más allá de la cuestión de la discusión, en definitiva, de si puede el Tribunal Superior de Justicia ser el último intérprete o el último estamento previo a la Corte, a lo que me refiero es que la competencia originaria va a estar dada por, si estamos ante un conflicto individual de relaciones de trabajo, la naturaleza de la persona, y si hay algún tipo de exclusión que la saque de la ley de contrato de trabajo. Era a eso que me refería. Después sí, obviamente hay porque un cuestionamiento. le comento que, por Sí. ejemplo, la Corte Suprema, en función de este artículo 27, por eso me parece interesante definir que acá
para mí, en el fuero, en la Ciudad de Buenos Aires, quizás por el tema de personas o por el tema de materias, no existe un fuero federal, lo que hace difícil esta cuestión. O sea, la Cámara Nacional de Representación del Trabajo hace no mucho tiempo planteó que, no sé, los empleados de, no sé si eran de Aerolíneas Argentinas o de quién, como formaban parte del Estado, iban y tenían que el Tribunal Superior de Justicia era la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y no se le aplicaba a Levinas. En este caso yo tengo un sujeto aforado y el sujeto aforado tiene una elección y la Corte ya ha dicho que ese artículo 27 de la Carta Orgánica es válido y está por encima de cualquier otra cosa, incluso en relaciones de consumo, cuando los clientes del banco intentaron hacer juicios contra el banco. Hace muy poco, ya las relaciones de consumo, las salas dijeron que le competía el Civil y Comercial Federal. El problema es que lo tengo en el foro laboral, eso es lo que realmente me pasa, y entiendo que no debería ser el Tribunal Superior de Justicia. Igual está dictada la ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, creando el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, y el próximo paso es la idea del traspaso de toda la órbita al Sí, igual se fuero. declaró algo de inconstitucional, algo dictó la Sí. Cámara. Sí. Y sí, bueno, pero ahí vas a tener otro conflicto que la Cámara no quiere pasar a la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires quiere toda la competencia porque tiene más poder, eso por supuesto. Pero eso sí, es que son cuestiones que se arreglan políticamente, esto no se puede arreglar en tribunales, eso no se puede arreglar en tribunales, los jueces están para otra cosa. Podrán sí ser intérpretes de la Constitución, los últimos garantes de las garantías, valga la redundancia, y derechos constitucionales, pero lo que no puede hacer es dirimir cuestiones que se dirimen políticamente. Ningún país del mundo lo hace, salvo ahora, que nos agarró el ataque. Gracias, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Gracias. Bueno, nos quedan 4 minutitos, nada más. Aprovecho para decirles que esta charla quedó grabada y que bueno, nada, va a estar el link en nuestras redes sociales. Los doctores, no sé si quieren hacer un cierre cada uno. No, por mi parte no, me parece que lo hemos agotado, por lo menos hasta donde nos dio el conocimiento, y les agradecemos que nos hayan escuchado y que nos haya permitido también dar nuestras opiniones, y bueno, he visto también algunos comentarios, así que les agradezco mucho a todos por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a usted. Félix. Bueno, a Yelén, Sebastián, a todos los colegas que han tenido la generosidad de escucharnos. Por supuesto que es un tema, como todos los temas de derecho, todos los temas que tratamos, por eso meritan la charla, son sumamente áridos, difíciles, en cuanto a la interpretación. No hay una solución, digamos, exegética o tasada de alguna manera, sino directamente tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, estos análisis, este tipo de charlas son fundamentales. Y nada, desde ya, por supuesto, siempre agradecido a vos, a Yelena, a Paul, presidente de FEJA, a vos como presidenta de Abogacía Unida, siempre muy agradecido, y es un honor, por supuesto, que hayas moderado vos esto. Así que desde ya, con el doctor, vamos a hacer algún trabajo de doctrina, que vamos en algún momento, si se puede, publicarlo, y lo ponemos a disposición, por supuesto, de la asociación. Muchas gracias, Félix. Bueno, llegamos al final de este encuentro. Quiero agradecerle a todos los presentes por su tiempo y participación, también a los expositores, los nombro otra vez, el doctor Félix Nazar de la Vega y el doctor Sebastián Moauro, por sus conocimientos y el análisis también. Bueno, esperamos que haya sido enriquecedora. Y los esperamos en alguna otra charla, que seguramente va a haber varias, de este ciclo que recién comienza, del ciclo 2025. Así que muchas gracias, hasta la próxima y nos estamos viendo. Que sigan bien. Gracias. Buenas noches. Adiós.